Mi eterno y soberano Dios, pido tu permiso para compartir tu palabra. Seas tú hablándonos en estos momentos. Danos el pan del cielo. Danos el pan que da vida y vida eterna. En tu nombre, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret. Ezequiel 17, primera parte. Y sabrán todos los árboles del campo que yo Jehová abatí el árbol sublime. Levanté el árbol bajo, hice secar el árbol verde, e hice reverdecer el árbol seco. Yo Jehová lo he dicho y lo haré. Leamos los versículos 1 y 2, y a partir de los cuales tenemos lo que podríamos llamar el enigma de las dos águilas. Vino a mí palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, propón una figura y relata una parábola a la casa de Israel. Y todo ello porque ellos no lo escucharían. Ezequiel tenía que acercarse a aquel pueblo de una manera extraña e inusual. Dicen los versículos 3 al 5: Y dirás: Así ha dicho el Señor Dios, una gran águila de grandes alas y de largos miembros, llena de plumas de diversos colores, vino al Líbano y tomó el cogollo del cedro. Arrancó el principal de sus renuevos y lo llevó a tierra de mercaderes y lo puso en una ciudad de comerciantes. Tomó también de la misma simiente de la tierra y la puso en un campo bueno para sembrar. La plantó junto a aguas abundantes, la puso como un sauce. Bueno, estimados oyentes, esta gran águila no era otra que Babilonia y Nabucodonosor, el rey de Babilonia en aquel tiempo. El águila fue una figura que se usó para referirse a Babilonia en otras partes de la Biblia. Jeremías también la utilizó en el capítulo 48, versículo 40, donde dijo: Porque así ha dicho el Señor, como un águila volará, desplegará sus alas contra Moab. Y también podemos leer en el capítulo 49 de Jeremías, versículo 22, donde dijo: Como un águila subirá y volará, y desplegará sus alas contra Bosra. Aquel día el corazón de los valientes de Edom será como el corazón de una mujer en angustia. Recordemos que el profeta Daniel vio al imperio de Babilonia levantándose del mar y tenía la forma de un león con alas de águila. Daniel 7:4. En consecuencia, lo que tenemos aquí es una figura de Nabucodonosor, rey de Babilonia, que iba a venir y cortar el retoño más alto de un árbol. Ahora, ¿quién era el árbol? Era la nación de Israel y específicamente la casa real de David. Nabucodonosor lo iba a cortar y destruir. Eso fue concretamente lo que hizo con el rey Sedequías. Y continuó diciendo el versículo 7 de este capítulo 17 de Ezequiel: Había también otra gran águila de grandes alas y de muchas plumas, y aquí que está vid junto cerca de ella sus raíces, y extendió hacia ella sus ramas para ser regada por ella por los surcos de su plantío. La otra águila, estimados oyentes, era Egipto, que aún era una gran potencia en aquel tiempo.
Sedequías había sido puesto en el trono por Nabucodonosor y ellos habían establecido un pacto. Sin embargo, Sedequías rompió el pacto y recurrió a Egipto. Este hecho quedó reflejado aquí por las ramas que se extendieron hacia Egipto. La vid estaba plantada en el terreno de Egipto, procurando tener fuerza de ese país, pero no habría ninguna fuerza porque Egipto caería. Nabucodonosor conquistó Egipto, lo destruyó y lo convirtió en súbdito suyo. Leamos ahora los versículos 12 al 15 del capítulo 17 de Ezequiel. Di ahora a la casa rebelde: ¿no habéis entendido qué significan estas cosas? Diles: he aquí que el rey de Babilonia vino a Jerusalén y tomó a tu rey y a sus príncipes y los llevó consigo a Babilonia. Tomó también a uno de la descendencia real e hizo pacto con él y le hizo prestar juramento, y se llevó consigo a los poderosos de la tierra para que el reino fuese abatido y no se levantase, a fin de que, guardando el pacto, permaneciese en pie. Pero se rebeló contra él, enviando embajadores a Egipto para que le diese caballos y mucha gente. ¿Será prosperado? Preguntamos: ¿escapará el que hizo estas cosas? ¿El que rompió el pacto podrá escapar? Lo interesante fue que Nabucodonosor cumplió con su parte del pacto. El pueblo de Dios rompió el pacto, pero esa nación pagana cumplió su parte en el acuerdo. ¿Qué imagen, cierto? Pensando en nuestro tiempo, recordamos que en algunas congregaciones cristianas uno encuentra personas aún llevando sus Biblias, pero sus corazones se encuentran lejos de Dios. Y uno no puede creer en lo que dicen. Por otra parte, hay profesionales que, aunque no son salvos, son personas que procuran ser íntegras. Veamos, Eclesiastés 8:14. Hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo que esto también es vanidad. Nabucodonosor vendría a destruir al rey Sedequías. Leamos el versículo 18 de este capítulo 17 de Ezequiel. Por cuanto despreció el juramento y quebrantó el pacto, cuando he aquí que había dado su mano y ha hecho todas estas cosas, no escapará. Dijo Dios que este hombre sería juzgado por ellos, los babilonios. Creemos que esto sucederá con muchos creyentes. Y no estamos diciendo aquí que ellos no lleguen a ser salvos. Lo que estamos diciendo es que no nos gustaría ser castigados algún día como esta gente lo fue, a causa de las vidas que han vivido en esta tierra. Con toda seguridad, Dios juzgará sus actos de doble moral, de doble vida. Ahora, notemos lo que dice el último versículo de este capítulo 17 de Ezequiel, el versículo 24. Y sabrán todos los árboles del campo que yo, el Señor, abatí el árbol sublime, levanté el árbol bajo, hice secar el árbol verde e hice reverdecer el árbol seco. Yo, el Señor, lo he dicho y lo haré. Amigo oyente, a veces Dios permite a una nación impía que acose y hasta destruya a un pueblo que afirma ser el pueblo de Dios.
aunque se han apartado de Él. Y así la situación en el mundo es de una paz muy relativa e inestable, con enormes tensiones en muchos pueblos. Es que Dios no puede pasar por alto el pecado y habrá un juicio. Dios llama una y otra vez al arrepentimiento genuino, es decir, volverse del mal camino, reconocer los errores y venir humillados al Señor, para que el Señor a su tiempo restaure al caído. No podemos seguir fríos ni tibios, pues puede suceder que seamos vomitados de un momento a otro. Ezequiel frente a un hecho escénico. Aquello que ocurre cuando intérpretes y espectadores se encuentran, además del intérprete y del espectador, hay un tercer elemento imprescindible: el escenario. A Ezequiel el profeta se le dijo que hablara un dicho que sería algo como una figura, imagen, aspecto, forma, y algo como una parábola, ejemplo o enseñanza. Era una figura en el sentido de que el significado era un poco complicado de entender. Era una parábola en el sentido de que contaba una historia que ilustraba verdad espiritual y verdad material. Era algo complicado en el sentido de que su significado necesitaba ser explicado. Hay un significado más profundo que sobresale a la forma figurativa, porque algo en su presentación no es claro. Es una parábola en el sentido de que es una representación. Lo difícil ejercita los sentidos, y las palabras y las parábolas ayudan a la memoria, atrayendo la atención como el afecto por aprender. La forma en que las plantas y los animales se relacionan en la historia relatada, actuando como si fueran humanos, habría divertido a cualquier audiencia y sin duda contribuyó a la reputación del profeta como alguien que enseña solo parábolas. Ezequiel 20:49. Entonces dije: Señor Dios, ellos dicen de mí, no habla más que parábolas. Esa era la crítica. Una vez más Dios se refirió a lo que era principalmente el reino y la tribu de Judá, como la casa de Israel, como un todo. La parábola describe los acontecimientos entre el tiempo del exilio del rey Joaquín, 597 a.C., cuando también Nabucodonosor colocó a Sedequías en el trono de Judá, y el año en que Sedequías se rebeló contra Babilonia porque confiaba en la promesa de la ayuda de Egipto, 588 a.C. En la alegoría de exposición, en el capítulo anterior, capítulo 16, Ezequiel estaba tratando con la enfermedad espiritual y moral de Israel. En este mensaje se refería a su insensatez política y maldad al romper un pacto acordado y aprobado con un imperio dominante como el babilónico. La parábola se refiere a un águila grande, un águila majestuosa que fue al Líbano, tomó la rama más alta de un árbol de cedro. El águila luego la llevó a una ciudad de comerciantes. Es interesante notar que a menudo el águila se usaba simbólicamente en el Antiguo Testamento para representar el poder disciplinario de Dios, Deuteronomio 28:49, y la velocidad con la que avanzaba un conquistador que avasallaba
Isaías 46:11, Jeremías 48:40, Jeremías 49:22. Entonces el águila usó parte de la simiente de la tierra del cedro, la puso en un campo bueno para sembrar, donde se convirtió en una planta de vid de mucho ramaje. La segunda águila aparece de repente y la planta de vid previamente mencionada junto cerca de ella sus raíces y extendió hacia ella sus ramas. Lo que sorprende al oyente lector es la pasividad de esta ave. A diferencia de la primera águila, esta ave no realiza acciones, no obra poderosamente. Ella simplemente está allí, posada en un sitio. La planta de vid hizo esto con la esperanza de que la segunda águila cuidara de la vid, la protegiera y le diera las condiciones adecuadas para el crecimiento y la prosperidad que ya tenía bajo la primera águila. El resultado esperado era que se convertiría en una planta de vid robusta. En ausencia de cualquier explicación de la mala acción de la planta de la vid, al abandonar la primera ave, se deja que la audiencia que está leyendo o escuchando la profecía reflexione sobre la ingratitud y la estupidez de la planta de la vid al extender sus ramas hacia otra ave que se muestra inactiva. Veamos las observaciones de Dios sobre esta vid. Diles, así ha dicho Jehová el Señor, ¿será prosperada? No arrancará sus raíces y destruirá su fruto y se secará. Todas sus hojas lozanas se secarán y eso sin gran poder ni mucha gente para arrancarla de sus raíces. Y aquí está plantada, ¿será prosperada? ¿No se secará del todo cuando el viento solano la toque? En los surcos de su verdor se secará. ¿Será prosperada? Dios hizo la pregunta, revelando el destino de la planta de la vid. Las preguntas muestran un lenguaje escrito o hablado con bastante eficacia para deleitar, persuadir o conmover. Muestran que no prosperaría, que la primera águila arrancará sus raíces y destruirá su fruto y se secará. La cuestión crítica es, ¿sobrevivirá la planta de la vid después que se haya alejado de la primera águila y se haya orientado hacia el apoyo de la segunda? ¿No se secará del todo cuando el viento solano, cálido y sofocante, la toque? Aunque la planta de la vid extendió raíces y ramas hacia la segunda águila no podría protegerla contra la tormenta que se avecinaba. La vid perecería. De ahí la falta de actividad u obrar de la segunda águila. Era imponente ante la obra de la primera águila. La inclinación de las ramas de la planta de la vid hacia la segunda águila, en lugar de tenerlas extendidas en el suelo y sus raíces hacia arriba, en lugar de profundizar en el suelo fértil y bien regado, había hecho que la planta fuera extremadamente vulnerable a la fuerza fulminante del viento. La planta de la vid seguía siendo del Dios de Israel, y las águilas también estaban en o bajo su poder. Por tanto, el trasplante de la vid
a buscar protección y apoyo material fue completamente en vano. El significado y la aplicación de la parábola. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: di ahora a la casa rebelde, ¿no habéis entendido qué significa estas cosas? Diles: he aquí que el rey de Babilonia vino a Jerusalén y tomó a tu rey y a sus príncipes y los llevó consigo a Babilonia. Tomó también a uno de la descendencia real e hizo pacto con él y le hizo prestar juramento. Y se llevó consigo a los poderosos de la tierra, para que el reino fuese abatido y no se levantase, a fin de que, guardando el pacto, permaneciese en pie. Pero se rebeló contra él, enviando embajadores a Egipto para que le diese caballos y mucha gente. ¿Será prosperado? ¿Escapará el que hizo estas cosas? ¿El que rompió el pacto podrá escapar? Este pueblo rebelde y contradictor no había entendido qué significaba estas cosas. Ezequiel explicó el significado de su figura parábola para que sus oyentes no pudieran alegar la excusa de que no entendieron. La primera gran águila representaba al rey de Babilonia. Líbano representaba a Jerusalén. La rama más alta del cedro representaba al rey de Judá, Joaquín, y los príncipes. Las semillas y la vid representaban la descendencia del rey, Sedequías. La primera águila hizo un pacto con Sedequías y lo puso bajo juramento. La primera águila se llevó a los poderosos de la tierra, no solo al rey Joaquín, sino también a otros hombres notables como Daniel y sus compañeros. Hizo esto para mantener sometido a Sedequías y para que Sedequías mantuviera su pacto. El rey de Babilonia los llevó consigo a Babilonia, que fue llamada ciudad de comerciantes. Así como la planta de la vid extendió sus raíces y ramas hacia la segunda águila, así Sedequías se rebeló contra la primera águila, enviando a sus embajadores a Egipto, que representaban a la segunda águila. Sedequías esperaba caballos y mucha gente de Egipto para combatir a Babilonia. De ahí las preguntas cuestionando su tontería y su mal obrar sin sabiduría ni discernimiento. No entendieron. Son tan tontos que no saben lo que significa jugar doble. Están tan seguros que no lo considerarán, siendo que correrán sobre su propia ruina buscando donde no deben ir. Sobre el uso de una ciudad de comerciantes en Ezequiel 17:4, Babilonia, por lo cual esta ciudad era la más célebre de todas las ciudades del Oriente. Hemos terminado la primera parte de este capítulo Ezequiel 17. Mañana, con el permiso del Señor Jesucristo, seguiremos con la segunda parte. Amén. Mi eterno y soberano Dios, gracias te doy por darme permiso de compartir tu divina palabra. Gracias, mi eterno y soberano Dios, por utilizarnos en esta radiocadena nacional. A todos los directores, a todos, gracias, mi eterno y soberano Dios. Permite que entendamos, permite que aprendamos de estas parábolas que se cumplieron al pueblo de Israel. Y si nosotros no las aplicamos en nuestra vida, también pereceremos. Amén.